Amigos, mucho gusto, mi nombre es Fausto y es un placer de verdad estar de nuevo con ustedes compartiendo un nuevo tema. Hoy voy a hablar acerca de los beneficios del ayuno y la autofagia en nuestro cuerpo. El ayuno es la mejor medicina que existe para reparar y regenerar el organismo, ya que ocurre un proceso muy poderoso en nuestro cuerpo que se llama autofagia. Si nosotros nos remitimos al ayuno en la historia, nos damos cuenta que todos los personajes representativos como Jesucristo, Buda y Moisés, entre otros profetas y líderes, ayunaron al igual que sus discípulos y seguidores, porque el ayuno significa purificación del alma, mente, cuerpo y espíritu. Estos ayunos eran el camino para comunicarse con el ser superior y obtener su bendición y su protección ante las tentaciones, ya que los hacía más fuertes ante cualquier ataque espiritual y de esta forma obtener el favor de Dios. Entonces vemos cómo recobra y cómo tiene de importancia desde el inicio de la humanidad el ayuno. Además porque no era tan fácil encontrar el alimento en esa época y esto pues hacía que las personas al hacer ayuno pues tuvieran sus sentidos mucho más desarrollados para poder cazar y poder obtener su alimento. El ayuno en la actualidad encontramos otro grupo de personas que ayunan con otro fin muy diferente que puede ser por razones de salud o para mejorar estéticamente. Pero nos damos cuenta, amigos, que no se trata de ayunar solamente por mejorar nuestra apariencia física, porque esta es una manera muy superficial. Se trata más es de renovarnos energéticamente. Cuando nosotros hacemos estos ayunos y todas las terapias en general que yo trato, las hacemos no para formas cosméticas, sino porque en realidad nosotros queremos tener un cambio y despertar nuestra conciencia. Esto ya tiene otro sentido. Nuestra vida ya empieza a ser de otra manera. Cuando nosotros queremos en realidad tener algún tipo de beneficio en nuestra vida, pero a nivel integral, mente, cuerpo y espíritu, nosotros vemos un avance, no solamente en la parte física, sino también en todo lo que es nuestro ser. Y con esto quiero decir que vamos a obtener muchos beneficios porque cuando despertamos nuestra conciencia, ya podemos decir que estamos conectados con el universo, con todo el mundo. Cuando hablamos de la palabra despertar, pues no nos referimos a que va a ser maravilloso al principio, porque cuando despertamos, esto nos hace caer en cuenta de muchas cosas en las que nosotros de pronto hemos llegado a fallar, ya sea como hijos, como padres, como amigos, como compañeros de trabajo, estudio, y nos vamos dando cuenta todas las cosas que nosotros hemos hecho. Y muchas veces son bastante incómodas o dolorosas, pues a esta parte en la que yo me refiero. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto es porque estamos despertando y empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Ya empezamos a ser más tolerantes con nosotros mismos, empezamos a perdonar más a las demás personas porque ya empezamos a movernos en el amor. Dejamos de ser esas personas tiranas que hemos sido siempre y empezamos a mirarnos con amor, empezamos a mirar a las otras personas con amor. Esto se llama compasión. La compasión no es sentir lástima por la otra persona, sino es comprender a la otra persona. Cuando nosotros estamos de mal genio, cuando nosotros estamos impacientes, si nos ponemos a analizar cada sentimiento de estos, es porque hay algo en el interior que nos está moviendo a eso. A eso le llamamos ser conscientes, porque ya dejamos de empezar a solamente experimentar ese sentimiento, sino que ahora somos más conscientes de qué es lo que nos está motivando a comportarnos así, porque es que en realidad estamos tristes o estamos malhumorados, porque estamos frustrados y entonces cuando empezamos a darnos cuenta de la verdadera razón, pues entonces ahora sí podemos decir que estamos sanando porque vamos directo a la raíz y vamos a saber en realidad de qué se trata el problema. Vamos a solucionarlo. Y al empezar a hacer eso y a practicar eso con nosotros mismos, ya vamos a empezar a hacer lo mismo con las demás personas. Si vemos que una persona de pronto nos saluda mal o no nos quiere tratar de una manera cordial o amable, pues tenemos que comprender que de pronto hay algo en ella, no en nosotros. Si estamos recibiendo de pronto
una ofensa o una humillación de parte de alguien, no es porque nosotros seamos como esa persona quiere decir que somos, sino porque hay algo en ella que le molesta con ella misma, porque hay formas de decir las cosas. Podemos hablar desde el amor, pero cuando maltratamos a la otra persona es porque en realidad estamos maltratando a nosotros mismos. Entonces, sin importar cuál sea la razón del ayuno, pues se ha descubierto que el ayuno tiene muchos beneficios a nivel físico. Muchos estudios realizados por científicos han comprobado que el organismo comienza a alimentarse de todo aquello que no necesita, como son las células dañadas, grasa y otros materiales que resultan ser nocivos pues para la salud. Este proceso se denomina autofagia, que significa que las células se están comiendo las demás células que ya no funcionan en el organismo. Este descubrimiento al japonés Yoshinori Ohsumi. Él ganó el premio Nobel de Medicina al comprobar todo el mecanismo de la autofagia, demostrando que era un sistema de reciclaje que el propio organismo tiene para depurarse, regenerarse y de esta manera curarse. El ayuno tiene muchos beneficios, empezando a nivel celular, ya que el organismo selecciona todas aquellas células que se encuentran deterioradas o defectuosas y son también las cerebrales. Y también me quiero referir a que al empezar a renovar todas las células, también se incluyen las células cerebrales, que nos protegen de las enfermedades neurodegenerativas. Permite que el hígado se concentre en otras funciones como es la depuración y limpieza misma, hablando ya propiamente del hígado, y además de activar otras funciones que se han ido deteniendo o que ya desde hace mucho tiempo dejaron de funcionar por exceso de toxinas. Se activa el sistema inmunológico también con la autofagia y el ayuno y comienza a regenerarse de tal manera que todas aquellas posibles alergias a las que teníamos dejan de existir. El ayuno nos ayuda a limpiar todo nuestro organismo de toda clase de toxinas, como restos de organismos, como restos de medicamentos y químicos de alimentos como conservantes, saborizantes y colores artificiales, entre otros. Puede acabar con tumores, inflamaciones, manchas en la piel, granos y cualquier otra condición que nuestro organismo pueda presentar. El ayuno intermitente es un buen comienzo para comenzar con la disciplina de los ayunos, porque cuando pensamos en ayuno nos imaginamos ayunos prolongados por días, pero se ha comprobado que podemos empezar con ayunar por horas y los efectos que tienen también son excelentes. El ayuno de 16 horas por 8 horas de alimentación ha tenido excelentes resultados y encontramos dentro de estos beneficios los siguientes. Puede bajar los niveles de glucosa, dejar que el hígado realice otras funciones diferentes a la de estar pendiente de nuestra digestión, permitir que se eliminen toxinas, mejorar los niveles de colesterol y también se pierde grasa y se gana músculo. Debemos recordar que nuestra alimentación después del ayuno debe ser una dieta suave a base de frutas, verduras, ensaladas, frutos secos o jugos verdes. Y, o sea, esta alimentación tiene que ser con vegetales crudos para que comience de manera sutil el funcionamiento de nuestra digestión. Así que, amigos, es muy importante de verdad cuando nosotros queremos no solamente limpiar nuestro cuerpo, también tenemos que pensar en la limpieza de nuestra mente y de nuestro espíritu para empezar a ser mejores personas, a despertar la conciencia, ya que en este momento que estamos, en donde la verdadera ciencia se está llegando a dudar de ella, estamos creyendo en cosas diferentes, nos hemos distraído de la realidad, pensando de pronto en que un trapo en la boca y la nariz nos puede inmunizar o que una inyección es la solución para tener nuestro cuerpo en excelente funcionamiento. Estas son cosas que en realidad no van con la verdadera ciencia. Si nosotros queremos desintoxicarnos, tenemos que empezar por desintoxicarnos nosotros mismos. Recordemos que no todos los organismos son iguales y que todos tenemos que hacer las cosas de acuerdo a nuestro organismo. Para esto tenemos que abrir la mente, conocernos nosotros mismos, aprender sobre nuestro propio cuerpo y de esta manera pues ya dejaremos de ser víctimas de engaños, porque muchas veces la telebasura nos está vendiendo cosas que no son, nos está desinformando y tenemos que volver de nuevo a recobrar nosotros mismos el poder, saber que no dependemos de los hombres porque
en la misma Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar es en nuestro Creador y Él nos ha dado un cuerpo perfecto. Si nosotros lo cuidamos bien, el cuerpo también nos va a empezar a respaldar, nos va a aportar la salud que nosotros tenemos para hacer todo lo que necesitamos en el día a día. Y bueno amigos, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que sea de mucha ayuda. Espero que le den un gran like y hasta la próxima.